El canciller alemán Olaf Scholz ha defendido su política ante la invasión de Rusia a Ucrania. Lo hizo en el discurso que ha concedido hoy para conmemorar los 77 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. Hagamos lo que hagamos, trabajamos estrechamente con nuestros aliados. Esto ha expresado el canciller Olaf Scholz en su discurso televisado con motivo del 77 aniversario de la capitulación de la Alemania nazi y que estuvo dominado por la guerra en Ucrania. Se teme que al menos unas 60 personas hayan muerto por un ataque aéreo ruso contra una escuela en el este de Ucrania. Moscú intensifica la ofensiva antes de los actos de conmemoración del Día de la Victoria este lunes 9 de mayo. En Costa Rica, el economista Rodrigo Chávez asume la presidencia del país para el periodo 2022-2026. El mayor desafío del nuevo mandatario será el de sanear la economía, la cual depende principalmente del turismo, un sector muy afectado por la pandemia. Alemania conmemora hoy el aniversario 77 del fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta jornada, el canciller Olaf Scholz ha concedido un discurso televisado que ha estado centrado en la guerra en Ucrania. Scholz aprovechó la ocasión para defender su política ante esta crisis y afirmó que su gobierno no hará todo lo que se le pida. No podemos recordar el fin de la Segunda Guerra Mundial sin afrontar el hecho que hoy hay nuevamente una guerra en Europa. Rusia ha desencadenado esta guerra. En su día, rusos y ucranianos lucharon juntos con el mayor sacrificio para derrotar al nacionalsocialismo asesino de Alemania. Alemania reconoció su culpabilidad ante ambas naciones, la rusa y la ucraniana. Llevamos décadas tratando de reconciliarnos con ambas. Sin embargo, ahora el presidente ruso Vladimir Putin quiere subyugar a Ucrania y destruir su cultura e identidad. El presidente Putin incluso compara su guerra de agresión bárbara con la lucha contra el nacionalsocialismo. Esto es distorsionar la historia y una infamia. Es nuestro deber exponer esto de forma clara. Valoramos este discurso del canciller Olaf Scholz con nuestra analista política Úrsula Moreno, quien nos acompaña acá en estudio. Úrsula, buenas noches. Dinos, por favor, ¿cuál es el objetivo del canciller Scholz con este discurso? ¿Qué era lo que buscaba Scholz? Yo creo que buscaba sobre todo mostrar firmeza y liderazgo y justificar todos esos pasos que ha venido dando en los últimos meses, tanto en materia de rearme de Alemania como de apoyo a Ucrania. Y es que a Scholz se le ha acusado de no tener una hoja de ruta clara y de haber actuado y haber cruzado líneas rojas en la política de defensa y en la política exterior alemanas, un poco presionado por el gobierno de Kiev, por la oposición en su país, por el gobierno de Estados Unidos. Pues bien, con este discurso muy histórico, centrado en la historia, quiero decir, Scholz lo que ha querido dejar claro es que Alemania ha aprendido de la historia, que hoy se celebra precisamente la capitulación del régimen nazi, que Alemania es responsable de la muerte de 60 millones de personas y que nunca más, dijo 4 veces en este discurso, repitió el nunca más a la dictadura, nunca más a la guerra, nunca más al genocidio, todo eso en clara alusión al Kremlin y en forma de advertencia también a Putin. Dijo, ahora es Putin quien quiere someter a Ucrania, suprimir su cultura, suprimir su identidad, y por eso apoyamos a Ucrania contra el agresor. Y en esa misma línea, el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, también ha pronunciado un discurso hoy claramente de advertencia a Kiev, de advertencia a Putin. Carol. ¿Y cómo crees, Úrsula, que este discurso ha sido recibido en Kiev, en Ucrania? Pues será sin duda bien recibido. Ahora bien, es cierto que Kiev espera más. Por ejemplo, querrían que Scholz se presentara, por ejemplo, mañana, el 9 de mayo, en Kiev, porque saben que en Moscú, en la Plaza Roja, Putin va a celebrar el famoso desfile militar, el Día de la Victoria sobre la Alemania de Hitler. Siempre se celebra
un desfile militar y algunos analistas creen incluso o temen que pueda declarar formalmente la guerra a Kiev. Ya sabemos que ahora mismo es una operación militar especial, pero no es formalmente una guerra. En este sentido, Scholz ha dejado bien claro que no lo va a hacer, que no va a actuar presionado por terceros, que no se va a presentar precisamente en Kiev para no provocar inútilmente a Rusia y para no involucrar a la OTAN en una conflagración bélica nuclear, ¿no? Bueno, y a propósito de Rusia, ¿cómo puede ser recibido este discurso ahí, Úrsula? Pues evidentemente ahí será recibido como una provocación precisamente por la fecha. La fecha es clave, generalmente una fecha de acercamiento a Moscú, una fecha en donde lo que se pretendía era recordar la labor de los aliados del Reino Unido, Estados Unidos, pero sobre todo de la Unión Soviética, que es quien perdió 27 millones de personas en esta guerra. Y en ese sentido se lee también la política de las últimas décadas en Alemania, esa deuda histórica que tenía con la Unión Soviética, pero estamos viendo que Putin está reescribiendo la historia y en ese sentido es muy probable que mañana la vuelva a instrumentalizar también en Moscú. Carol. Gracias, Úrsula Moreno, por analizar para nosotros este discurso del canciller Olaf Scholz. Y unas 60 personas están desaparecidas y se cree que hayan muerto luego de un ataque aéreo ruso contra una escuela en el este de Ucrania. De acuerdo con funcionarios regionales, decenas de personas se refugiaban en el edificio cuando fue bombardeado el sábado por la tarde. Los rescatistas ya han sacado de los escombros a 30 sobrevivientes y también han recuperado 2 cuerpos. Así quedó una escuela en el pueblo de Vilogorivka, en la región de Luhansk. Unas 90 personas estaban refugiadas aquí cuando se produjo el ataque aéreo ruso. 30 supervivientes han sido rescatados de los escombros, pero se desconoce el destino del resto. Los intensos combates dificultan el rescate. Fue un bombardeo aéreo y no un simple ataque de artillería. Y cuando se produjo la explosión había una temperatura extrema. Nuestro equipo de emergencia despejará los escombros con la máxima rapidez. Pero hay pocas posibilidades de que alguien haya sobrevivido. Pero esperamos lo mejor. Funcionarios ucranianos temen que Rusia haya intensificado los ataques, con el fin de obtener un triunfo para celebrar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi el lunes 9 de mayo. La ciudad portuaria de Odessa también ha sido atacada con misiles de crucero. Y las fuerzas rusas han seguido bombardeando el último reducto militar ucraniano en Mariupol, la acería Azovstal. Todos los civiles han sido evacuados de la planta. Algunos han cruzado la frontera con Polonia, uniéndose a los millones de ucranianos que han huido de la guerra. Cruzamos la frontera polaca y aquí hay mucha calma, nadie dispara, pero en Mariupol la gente se acostumbró a los disparos. Los aviones son lo peor. Es imposible acostumbrarse a ellos. Bombardean todo en todas partes y nunca sabemos dónde caerán las bombas. Las fuerzas ucranianas logran avances. Estas imágenes muestran un ataque contra los militares rusos en la isla de las Serpientes en el Mar Negro. Los combates se han intensificado en el este de Ucrania. Fuentes militares occidentales afirman que la contraofensiva ucraniana cerca de Kharkov avanza y podría expulsar al enemigo más allá de la frontera. Pero para los ucranianos que viven en subterráneos o ciudades reducidas a escombros, no hay un pronto alivio. Y Estados Unidos ha anunciado más sanciones contra Rusia en el marco de una reunión del G7, mientras que los países de la Unión Europea todavía no logran ponerse de acuerdo sobre el embargo al petróleo ruso. Las medidas de Washington van contra directivos de las entidades Gazprombank y Sberbank, pero no contra las entidades financieras en sí. También ha anunciado sanciones contra 3 cadenas de televisión rusas. Este domingo hubo además otros gestos de apoyo a Ucrania, como la visita sorpresa de la primera dama estadounidense Jill Biden y la del primer ministro canadiense Justin Trudeau.
Analizamos este nuevo paquete de sanciones de Occidente contra Rusia con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. ¿A qué obedece que se hayan dado a conocer justo hoy estas nuevas sanciones contra Moscú? Previo al anuncio de sanciones, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que en conjunto las sanciones de Estados Unidos buscan aislar una vez más y de manera más profunda a Rusia del sistema financiero y económico internacional. Esto hablando que también hay sanciones contra el control de exportaciones a centros manufactureros en Rusia, así como contra propias visas suspendidas a miembros de los ejércitos rusos y bielorrusos. Es importante, sin embargo, señalar que ese mismo alto funcionario de la Casa Blanca, quien habló con reporteros a condición de anonimato, dijo que subrayó básicamente que las sanciones ocurrían en el momento en el que el presidente Putin busca justamente este lunes celebrar la victoria de Rusia contra el nacionalsocialismo, y el adelantar las sanciones en este momento justamente trataría de eliminar y mostrar cómo el propio Putin estaría pues básicamente deshonrando, de acuerdo con este funcionario de la Casa Blanca, la memoria de aquellos rusos que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Era nuestro colega José Díaz Briceño desde Washington. Cambiamos de tema porque el economista Rodrigo Chávez asumió este domingo la presidencia de Costa Rica para los próximos 4 años con el reto de sacar al país de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. El sucesor de Carlos Alvarado tiene poca experiencia en puestos de Estado. Anteriormente solo se desempeñó como ministro de Hacienda entre los años 2019 y 2020. El político conservador de 60 años trabajó durante 3 décadas en el Banco Mundial. Costa Rica es una de las democracias más estables de la región, pero el turismo, motor de su economía, no se ha recuperado de la pandemia. Siguiendo muy de cerca esta toma de poder de Rodrigo Chávez en Costa Rica, ha estado la periodista Alejandra Araya, quien saludamos a esta hora en San José. Alejandra, buenas tardes. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre la investidura del nuevo presidente de Costa Rica? Muy buenas tardes, saludos desde San José, Costa Rica. Un traspaso de poderes que transcurrió con total normalidad, la presencia de más de 100 delegaciones internacionales, pero que una vez investido como presidente de la República, Rodrigo Chávez firmó varios decretos que en estos momentos están generando mucha controversia entre la sociedad costarricense. Punto número 1. Eliminó la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 y también el uso de mascarillas. Y otro de los puntos también es que decretó emergencia nacional, esto por hackeo. Recordemos que semanas atrás ciberdelincuentes atacaron el Ministerio de Hacienda, generando múltiples afectaciones en importaciones y también en exportaciones. En su discurso, Rodrigo Chávez prometió que va a combatir la corrupción, también mejorar la calidad de vida de los costarricenses, pero nunca mencionó ningún punto sobre su política exterior. Son puntos que en estos momentos están generando gran controversia acá en Costa Rica. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle.